Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio desde el Palacio de la Bolsa de Madrid y están deseando darle la réplica ya a nuestro invitado capital, a José Carlos Díez, nuestros invitados aquí presentes también en esta mesa madrugadora de debate. Hoy nos acompañan Julián Salcedo, preside el Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Pues nada, no sé si darle la réplica. Yo me sumo a casi todo lo que ha dicho José casi Carlos. todo. A casi todo. Casi todo. Antonio Sanabria es doctor en Economía, es profesor e investigador de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. ¿Casi todo o hay contrarréplica? ¿Hay réplica? No, pues vamos a animar el debate. Yo casi nada. Venga, entremos. ¿En qué no estás de acuerdo con lo que acaba de decir José Carlos? Antes de que empiece a hablar, Antonio y yo somos muy amigos, ¿eh? Pero bueno, hay que discutir. Porque... Hasta ahora sí, ¿no? No, podemos discutir. A ver si esto no cambia. Sí. Bueno, creo que he desayunado menos que José Carlos, que tiene más energía que yo a estas horas de la mañana. ¿Y en qué no coincides? No coincido, coincido en algunas cosas y no coincido en otras. Yo creo que se hace demasiado énfasis en algunas cosas que no comparto. Quiero decir, me parece bien señalar, como señala el Financial Times, el dinamismo del mercado laboral español, porque es así. Obviamente, pues tiene una serie de problemas estructurales que ya viene arrastrando, muchos de ellos desde hace tiempo, pero no deja de ser uno de los principales motores de crecimiento del empleo en la Unión Europea. Eso por una parte. Por otra, creo que la revisión al alza del rating de la deuda pública pues es sensato, es razonable, viendo los fundamentales de la economía española, viendo la evolución de la economía española y la evolución también fiscal de la economía española. De nuevo, no es que vivamos en la Arcadia feliz, pero creo que hay elementos como más que sobrados para que esa revisión sea al alza, con toda la cautela, por cierto, con las agencias de calificación, que en el pasado no han tenido siempre una capacidad especialmente notable a la hora de calificar. Pero bueno, hecho esa matización, yo creo que es importante señalarlo. Y luego, es que han sido muchas cosas, pero digamos que en líneas generales yo sí que tiendo a ser optimista, pero comparto con José Carlos, eso sí, la cautela al respecto de señalar que también pues hay vulnerabilidades, algunas no se daban en el anterior ciclo expansivo, por ejemplo, la dependencia con el exterior, no tenemos una burbuja de crédito alimentada con recursos externos, eso es positivo, que tengamos una capacidad neta de financiación con el resto del mundo, cosa que es novedosa en la economía española. Y tenemos un tema con la productividad. Quiero decir que la productividad tiene un crecimiento modesto, moderado, o sea que está bien que crezca, pero está creciendo de manera modesta. Sin embargo, lo más preocupante de la productividad, se dice poco, no es tanto la productividad del trabajo, que debería mejorar, sino la productividad del capital. Cuando vemos los datos de productividad total de factores, lo que vemos es que la productividad del capital está yendo abajo. Es decir, y eso lastra también, incluso más, no compensa. Cuando miras la productividad total, la productividad del capital negativa lastra, digamos, el efecto positivo, moderado, que tiene en el trabajo. Y eso es un elemento que la economía española debería resolver y de momento no se está viendo con la contundencia que haría falta. Recuerdo a nuestros oyentes y espectadores en esta gran tertulia de la economía que una buena parte de este debate viene inspirado por el editorial de Financial Times de hoy, que habla de la economía española como de un raro punto brillante entre las economías de Europa, aunque señala efectivamente algunos problemas de productividad. Bueno, Julián, más que los puntos en los que estás de acuerdo, sí que nos gustaría ver los que estás en desacuerdo. Bueno, es que la realidad es cuando analizamos los indicadores macroeconómicos de la economía española, hay una tendencia a analizar exclusivamente los que son buenos, por ejemplo, el crecimiento del PIB, el crecimiento del empleo, etcétera. Pero lo que hay que ver son, uno, en mi opinión, los desequilibrios internos. ¿Por qué crece ese PIB? ¿No? Está creciendo como consecuencia de una masiva entrada de mano de obra, inmigrante o no inmigrante, la mayoría, como ya has dicho, inmigrante, y eso está tendiendo a que los salarios vayan a la baja, lo cual no es interesante para cada uno de nosotros a nivel microeconómico, ¿no? En segundo lugar, también hay que pensar no solamente cómo estamos ahora, sino qué es lo que estamos haciendo para que esta situación se pueda mantener en el futuro. Y yo creo que tenemos una grandísima dependencia, como ha quedado puesto de manifiesto, de sectores, de actividades como es el turismo, en donde
digamos, el empleo que requiere es de muy baja calidad, de muy baja cualificación, quiero decir, y eso no es bueno para la economía española. La economía española debe intentar buscar un crecimiento por la vía industrial. Yo creo que eso también lo decía José Carlos, ¿no? La industria española pues cada vez va a menos y sabemos nuestra dependencia en la industria española, que depende fundamentalmente de la producción de automóviles. Esto es una evidencia cada vez mayor, que entre el coche eléctrico, que no termina de despegar, y la invasión de coches chinos, pues efectivamente nos va a hacer mucho daño. Y lo que tenemos que pensar es, bueno, la economía española está haciendo sus deberes para que en los próximos 5 años o 3 mantengamos este nivel de crecimiento del PIB y este nivel, digamos, de buena marcha. Y la respuesta es no, porque lo primero que está ocurriendo es que las inversiones extranjeras, también las inversiones nacionales, están siendo menores, caen. Por tanto, si no hay inversión ahora, difícilmente podremos ver los resultados dentro de 2, 3 o 5 años, ¿no? Y luego, como bien decía Antonio, también coincido con él, la rentabilidad del capital pues cada vez es más baja y efectivamente... Bueno, era la productividad, no tanto la rentabilidad. Bueno, también la rentabilidad. Pero es lo mismo. Y la Sí, al productividad. final están relacionadas. Al final es lo Bueno, ambas, iba a decir a continuación de la rentabilidad de capital, la baja productividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son todavía muchos los deberes que tenemos que hacer. Creo que el gobierno actual, posiblemente como consecuencia de esa dependencia que tiene tan grande, no puede gobernar, depende de todos sus socios y sus socios le tumban una tras otra cada una de sus medidas, no tiene un programa, va viviendo día a día, ¿no? Y aquí lo que hace falta es una economía en la cual hay una planificación y no vivamos a mañana, vivamos a dentro de 3 o 4 años. No hay presupuesto, La ¿verdad? Ni parece inmigración, los haya. que es el tema que está además ahora en el debate político. Durante el fin de semana habéis escuchado al presidente del PP hablar de una admisión por puntos, ¿no?, de los inmigrantes. Hablemos de ello en términos económicos. La inmigración, tal y como la estamos tratando en España, que está llevando a estas cifras que cita Financial Times, bueno, que citamos de las fuentes oficiales, 600.000 inmigrantes netos por año, ¿es el tratamiento correcto, José Carlos? Bueno, es un tema muy sensible. Yo vengo del Perú, que he estado de vacaciones este verano. Mi hermano vive allí. Creo que he conocido razonablemente bien el país. He estado 3 semanas. ¿No? Mi hermano tiene un conocimiento, es un empresario allí, tiene una empresa de construcción y lleva 15 años en el Perú y he estado viendo a gente del gobierno, ¿no? Las condiciones de salarios y de laborales allí, comparadas con las de aquí, es que no hay color, ¿no? Un conductor de Uber en Lima cobraba $500 al mes netos y estaba contento. Me dijo que estaba contento, digo, joder. Y en Cuzco, que le pregunté, estaban 250 y también estaba contento. Entonces, claro, ¿no? O sea que allí la vivienda es bastante peor que aquí, mucho peor. Es infravivienda, no tienen saneamiento, o sea que aquí lo de la crisis de la vivienda no les va a frenar, ¿eh? Que los nuestros, yo tengo 2 hijos también y están ya en edad, ya una está en la universidad y los hemos hecho más pijos, pero los de allí no son pijos, ¿eh? Porque allí te sales del centro de Lima y de los 2 barrios de Miraflores y de San Isidro. Desde Miraflores hasta la salida de Lima hacia el sur, que fuimos a una reserva natural muy bonita de Paracas, hay 20 kilómetros de infravivienda. O sea, no es que haya favelas, es que hay 20 kilómetros de favelas. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces todo ese desorden mundial va a buscar flujos migratorios hacia zonas donde se puede trabajar. ¿Vale? Si tú estás en Estados Unidos, ha cerrado el flujo, ¿no? Aunque la gente de Perú no subía tanto, pero todo Centroamérica y México. Y en Europa, ¿no? Todos los países están cerrando el flujo, todos. Todos, los de izquierda, los de derecha, los de extrema derecha, los de extrema izquierda, todos están cerrando el flujo. Y tú sales al mundo en YouTube y le dices, os amamos. Pues coño, digo yo que vendrán todos, ¿no? Pues dice, joder, nos aman. Si tienen una diáspora tan potente aquí, de comunidades tan potentes, ¿no? Principalmente marroquí y en Latinoamérica, colombianos, ecuatorianos y argentinos, ¿no? Donde hay una diáspora y venezolanos muy fuerte, pues es mucho más fácil porque la entrada en el país, que es una barrera muy fuerte, te la hacen tus primos. Entonces tus primos te encuentran en el trabajo, te dejan su casa, entonces el landing, como se dice en el mundo económico, es más sencillo. Entonces los costes de fricción son más bajos, la incertidumbre y el riesgo es menor y buscan ese tipo de países, ¿no? Por lo tanto, no es fácil frenar la dinámica, ¿eh? O sea, aunque ayer Feijóo dijo que se lo va a proponer, no es sencillo, ¿eh? No quiero hacer demagogia. Todo lo que dice Vox es ilegal.
Entonces, claro, o sea, escuchar a un partido que defiende la ilegalidad en tu país, pues ya te pone nervioso, porque eso es lo que hacen los independentistas catalanes. Entonces, todo lo que propone Vox para echar inmigrantes es ilegal, incumple todos los tratados internacionales, incumple todos los tratados europeos. Entonces, Vox nos va a sacar de Europa y nos va a sacar del mundo y de la ONU y de los tratados internacionales, como los iraníes o como los cubanos. Pues no, hombre, yo creo que España tiene que estar en Europa y en la ONU y en los mundos internacionales, ¿no? Ahora, un punto intermedio habrá. Yo creo que hay que intentar bajar de 600.000 inmigrantes anuales a 400.000 y no te puedes traer todos en el segmento de bajos salarios a competir abajo. Tienes que intentar equilibrarlo. Por supuesto que tienes que traer gente. Estuve en Almería el otro día y si no hay gente para trabajar en el campo inmigrante, no hay campo y no comemos. La hostelería, prácticamente, ¿no? El 80% de los camareros en Madrid son inmigrantes y si no, no nos podrían atender. El servicio doméstico, o sea, el transporte, no hay camioneros para largas distancias, vienen inmigración, o sea, y yo soy favorable a esa inmigración. Hay que intentar que venga ordenada y que venga con un contrato de trabajo como fuimos nosotros a Alemania y a Francia en los años 50 y 60. En el otro segmento no es que estemos mal, es que estamos fuera del circuito. El talento no se quiere quedar aquí. De hecho, estamos echando talento español afuera porque pagan salarios mejores por LinkedIn. Entonces, es solo lo que pido, poner un poco de orden, ¿no? Yo no estoy en contra de la inmigración, yo estoy muy agradecido a los inmigrantes, o sea que yo no... Y encantado que estén ahora. Y luego, un análisis que hay que cambiar y lo ha hecho FEDEA y ha medido, porque ¿no? Yo lo había visto en Estados Unidos, FEDEA ha sacado un informe de quién paga impuestos en España. Solo pagamos impuestos el 20% de los contribuyentes que estamos por encima de 60.000 euros. Porque cuando le quitas el coste del servicio público, de los servicios que damos, ¿no? Los que cobran menos de 60.000 euros reciben más de lo que pagan. ¿Vale? Entonces, hay que traer a España inmigrantes que cobren por encima de 60.000, porque si no, el sistema y las finanzas públicas no son sostenibles. Me da igual lo que diga Standard & Poor's, Fitch, el Financial Times o el Arcángel San Miguel. Y ahora me alegro que Antonio, yo coincidí con Antonio en mi libro del 2013 criticando a las agencias de rating. Ellos fueron los corresponsables de la burbuja y de la crisis de la gran recesión del 2008 y están montando otra vez la misma. Hay 50 puntos más de deuda mundial sobre PIB mundial que en el 2008. Está peor distribuida porque ahora es deuda pública y las deudas públicas no se reestructuran. Tú no puedes ir a un juzgado con un bono de deuda pública y decirle que te dé la parte que te toca. Tienes que ir a negociar con Donald Trump, sentarte con él, ¿no? Ir a Washington y es un lío. Mira ahora el Milei, ¿no? Es un lío. Si le cae bien, te da. Si no le cae bien, no te da. Y a ese mundo vamos. ¿Qué pasa si hay una crisis de deuda pública en la deuda pública americana? Que tienen un déficit público del 7% del PIB y unas proyecciones de deuda del Congressional Budget Office y la oficina del presupuesto del Congreso de 150 puntos de PIB. ¿Qué pasa si hay una crisis en Shenzhen, en la ciudad de Shenzhen, que tiene una deuda pública, incluyendo los vehículos que ha hecho de inversión de infraestructuras, del 150% del PIB? Y si los inversores deciden no comprar esos bonos, ¿quién financia a los Estados Unidos de América? ¿Vale? Que no estoy hablando solo de España. ¿Qué pasa en las comunidades del PP, que están igual a por uvas que Pedro Sánchez, ¿no? El otro día estuve en Cádiz. Cádiz es una de las provincias más atrasadas, pues debe tener como un 30 o un 40% menos de salario medio que los checos. Los checos tuvieron 40 años de comunismo. ¿Vale? Entonces, los checos hoy cobran un 50 o un 60% más que un gaditano. Cádiz tiene un sitio en el puerto que se llama Zona Franca, que lo gestiona el Ministerio de Hacienda, ¿no? Que se ha puesto en acuerdo con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento para hacer un hospital. Te dices, coño, la mejor parcela industrial de Andalucía, cerca de un puerto, ¿no? Con conexión eléctrica, que ya la tiene, y libre de impuestos. O sea, si tú produces algo en Zona Franca de Cádiz y te bajas el container desde el barco y lo produces allí y lo vuelves a sacar, coste cero de impuestos. Sí. No puedes encontrar otra parcela más competitiva en toda Europa, en el 80% del comercio mundial que pasa por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Y se la das a un hospital. Y la causa no es para que vayan andando y les cueste menos ir andando. Pues coño, pon una fábrica y a ver si en Cádiz entran trabajadores de 60.000 euros y me pagan a mí la pensión. Porque si yo tengo que pagar la pensión a todos los de Cádiz, esto no da, ¿sabes? O sea, yo estoy ya buscando a los de más de 60.000 que me van a pagar la pensión a mí. Entonces, los del hospital no me van a pagar pensión porque todos los que vayan al hospital van a cobrar de mis impuestos, porque son funcionarios públicos.
¿vale? Entonces tenemos que buscar proyectos que generen actividad, ¿no? Que pueda pagar salarios por encima de 60.000 para que el estado del bienestar se mantenga en su mayor expresión. Ese es mi punto. Todo lo que está viniendo por debajo de 60.000 demanda más gasto público de lo que aporta. Antonio. Bueno, a ver cómo volvemos desde Perú a Cádiz, cómo volvemos a lo que comentabas del debate de la ¿Cómo migración. consigues pagar más de 60.000? Bueno, de nuevo hablamos de la productividad. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con José Carlos, pero que no es una cuestión de inmigración o no inmigración, de conseguir, digamos, mejorar las actividades que demandan una oferta, que demandan un empleo que tenga esos salarios. Y esos salarios es empleo de alta cualificación y elevada productividad. Hace falta en ese caso, pues mejorar la composición de lo que es el empleo, la estructura del empleo en España, que está muy concentrada en empleos de baja calidad, de bajo valor añadido, sobre todo en el sector servicios, o en parte del sector servicios, y que tiene, por tanto, esa remuneración más baja. Ahora bien, varias cosas. Lo primero, la migración, los flujos migratorios son procíclicos. Quiero decir, cuando la economía tira hacia arriba, los flujos migratorios vienen más. Cuando la economía va mal, los flujos migratorios atraen menos flujos migratorios. No es una cuestión de que alguien salga por la tele diciendo quién tenga que venir y quién no. España atrae más flujos migratorios sencillamente porque hay más demanda de trabajo. Y el flujo migratorio lo que permite es encontrar esa oferta para esa demanda. Eso es lo que hace. La composición de ese flujo migratorio, de la calidad del empleo, depende de la estructura productiva. No depende de que se haga un filtro en una aduana o nada por el estilo. Evidentemente, en ese caso, haría falta políticas que ayudaran a ese incentivo de mayor calidad del empleo. Y eso, por ejemplo, en el sector educativo no está pasando. Y ahí sí que el sector público tiene más que decir. Y lo digo porque no se está aprovechando todo el talento que está saliendo, huyendo de Estados Unidos, con toda la política que está haciendo el presidente de ese país, con sus universidades, no se está captando hacia España, con los salarios que hay en el mundo, en la universidad. José Carlos lo conoce bien. Es imposible. Pero sí están viniendo, Antonio. Mira, mi hija acaba de empezar en CUNEF el primer curso, ¿no? En su clase de 45 hay 10 latinoamericanos. Hablo de empleo. Ya, pero yo estoy hablando de empleo. Pero era solo el Instituto de Empresas, que están ya llegando a más universidades. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no los quiere. Pero, José Carlos, yo estoy hablando del empleo, no estoy hablando de los estudiantes. Tú me decías hace un momento que esos estudiantes luego no se quedan. Porque no pueden. Bien, pues yo estoy hablando de eso. Así que estoy diciendo lo mismo que tú. Pero es que llevamos con leyes de inmigración absurdas desde hace muchos años. O sea, se te cuelan ilegales porque somos un país turístico y vienen con visado turístico y no lo puedes evitar, ¿no? Y entran por el aeropuerto de Barajas, no entran en Patera, ¿eh? Bueno, o sea, entran por Barajas. No son ilegales, es una cuestión administrativa, no es una cuestión... están ilegales 3 años hasta que tienen Están en situación irregular, no ilegal, porque ilegal no cumplen... Vamos, es que es una cuestión administrativa, no es una cuestión... Pero no voy a entrar ahí, por volver a donde estaba. Lo que quiero decir es, no es verdad, por cierto, que la inmigración está bajando los salarios. No hay ninguna evidencia empírica que demuestre que la inmigración baja los salarios. Los salarios en España están creciendo en torno al 3 y algo % anual. Es decir, no generan esa bajada. Lo que ocurre... Pero a ver, Antonio, tú eres profesor de universidad igual que yo, ¿vale? Si tú tienes un shock de oferta de empleo en el mercado de trabajo, en el segmento de empleo de baja cualificación y salarios bajos, y la curva de oferta se desplaza a la derecha, ceteris paribus, ¿el salario sube o baja? Esto es una pregunta de examen de primero de grado. Lo primero es que le tienes que contratar con las mismas condiciones laborales que el resto. Sube? A ver, ceteris paribus. El salario baja. Vale, ya está. Es que, joder, que si no vamos a poner a discutir lo fundamental de primero de grado, si tú tienes un shock una frase para terminar de Julián. Bueno, sí, para añadir 2 cosas. Primero, bienvenida sea la inmigración, porque la necesitamos. Como muy bien se ha dicho aquí, hay sectores que sin inmigración pues no podrían funcionar, pero la inmigración tiene que tener algún límite y algún control. No puede ser, efectivamente, como dice muy bien Antonio, los flujos migratorios, cuando una economía va bien, efectivamente, digamos, la gente fluye hacia ese España país, es uno de los países que más inmigrantes deportan, que parece que aquí, es decir, la política migratoria, si acaso, es bastante dura, que nos parece que es una cosa aquí de manga ancha y no lo es. Creo que debería ser más laxa, de hecho. Tiene que haber una política de inmigración en España que no existe, la política de puertas abiertas y, digamos, al menos de cara al
al exterior, todo el mundo asume, me refiero a todos los que vienen desde el África subsahariana hasta cualquier otro país, entienden que llegar aquí es muy fácil y una vez aquí te quedas y aquí encontrarás algo. Continuarán, queridos amigos. Julián Salcedo, Antonio Sanabria, invitado especial, José Carlos Díez, gracias por esta estupenda tertulia, que tengáis un buen día. Feliz semana. Un placer, gracias. Buen día.